Hola a todos, una vez más aquí para compartir la palabra del Señor. Perdí mi voz por un poquito de tiempo, pero ya la tengo casi un 100% recuperada, así que por eso quiero compartir con ustedes unos minutos en la palabra del Señor. Quiero hablar hoy día de el evento de cuando el Señor Jesús fue a orar a Getsemaní. Y vamos a ver Getsemaní, y vamos a ver, creo que aquí tengo un apunte sobre ello, para decir, bueno, cuál es el significado y la importancia de que él haya ido a orar allí al Getsemaní. Dice la lectura en Lucas 22:39, dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su dolor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Bueno, aquí nos habla de cuando el Señor Jesús fue a orar al Monte de los Olivos, pero dentro del Monte de los Olivos había un lugar pequeño que se llamaba Getsemaní. ¿Por qué Getsemaní es relevante y necesitamos hablar sobre ello en esta hora? Bueno, precisamente porque Getsemaní significa la prensa del aceite, o un lagar del aceite, como el lagar del vino, pero este es un lagar más especial porque es el lagar del aceite. En el vino se saca de las uvas, y las uvas no tienen unas semillas duras de madera adentro, pero sí lo tienen las olivas, las aceitunas. Entonces el lagar es mucho más relevante en esto del Señor Jesús, que haya ido al Getsemaní, porque él fue a la prensa, a orar a Dios, a la prensa del aceite, al lagar del aceite de oliva precisamente. Y era un lagar donde todo es de roca. La base, la taza es de una roca grande, y una roca es la que muele las olivas para sacarles el aceite. Era estar bajo una presión tan insostenible para las aceitunas, las olivas que daban su aceite. El Señor Jesús fue a orar allí delante del Señor para decirle, Dios Padre, voy a pasar por esto tan grande y tremendo, que es que yo hoy decida o no si me entrego al sacrificio como una oliva, como aceitunas en la prensa del aceite, para ser presionado y para ser pasado a llevar por este proceso donde será entregado mi cuerpo y mi sangre derramada en la cruz del Calvario, para ser presentado como sacrificio ungido delante de ti, Señor, para perdón de pecados por los pecadores. Ese es el significado de que el Señor Jesús fue a orar a Getsemaní. Y miren qué interesante. Aquí estamos en Lucas, pero Mateo dice que el Señor Jesús fue a orar al Señor,
3 veces por esto. Y dicen los entendidos, cuando uno busca cómo son los procesos de sacar aceite de las olivas en frío, porque hay otro sistema de sacar aceite en caliente, el mejor y el más puro aceite es el que sale del proceso frío, sin cocinarlo. Y dice que de los 3 procesos que se hace, o sea, de sacarle, porque lo muelen y lo muelen allí y le sacan el primer aceite. Lo muelen y lo presionan otra vez, es el segundo aceite. Lo aprietan otra vez y lo aprietan, es el tercero. Y dice que el primer aceite que sale de allí es para ofrendarlo al Señor. Unción, ungido. De allí se hacen los perfumes y de allí se hacían, no sé si se hacen todavía para los sacerdotes israelitas, de ungirlos con ese aceite, de pies a cabeza, cuando van delante de la presencia del Señor. El segundo es para usarlo en ungüentos y otras bendiciones y también en las comidas. Y el tercero es para usarlo en lámparas, para iluminar. El Señor Jesús, siendo allí nuestro sacerdote ungido con el aceite que Él mismo dio, se ungió a sí mismo. Aquí no hay lugar para decir, por mis obras Dios me salvó. No. Él dio su aceite, Él se ungió a sí mismo, Él fue el sacerdote, Él fue el cordero, Él ha hecho todo para nuestra salvación. También Él ha sido nuestro pan celestial, que era el segundo proceso del aceite, donde se usaba el aceite para alimentos. Y el tercero, para hacer la lámpara, la luz del mundo. Él mismo dijo, yo soy la luz del mundo. El Señor ha venido a hacer todo para nosotros. Todo estaba representado allí en el Getsemaní. Sí, los discípulos se durmieron, sí, no estuvieron con Él, sí lo negaron, sí no pudieron orar con Él. Y tal vez pudiéramos predicar de que hay que estar alertas en todo tiempo con el Señor. Pero ¿saben qué? Eso podría ser una distracción para lo que realmente fue el Señor Jesús a hacer en Getsemaní. Él fue a decir, Señor, esto que me viene a mí es tan terrible que voy a ser molido como las olivas aquí en la prensa de Getsemaní. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya, Señor. Y Dios Padre dijo, no, mi voluntad, Hijo, es que pases por la prensa de la cruz del Calvario para salvación, perdón y unción de todos los pecadores. Dios dijo, yo quiero que sí pases por amor a ti y por amor a mí. Si no hubiera pasado el Señor por la prensa que le sacó el jugo allí en la cruz del Calvario al recibir los pecados y la presión del castigo del pecador que yo tenía que haber pagado, pero que el Señor Jesús pagó por mí, si Él no hubiera hecho eso, usted y yo, tú y yo no tendríamos salvación hoy en día. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, por haber decidido pasar por la prensa del Getsemaní para pedir al Señor, pero allí decidiste, Señor, pasar por la prensa de la cruz del Calvario para entregar tu cuerpo por mis pecados y para derramar tu sangre como le sacaban a las olivas. Así, Señor, te entregaste para derramar tu sangre ungida en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. Gracias, gracias, gracias por mi salvación a ese costo. En el nombre del Señor Jesús recibe mis gracias. Amén y amén. Qué bueno es Dios con nosotros, ¿verdad? El Señor me les continúe bendiciendo. Nos vemos en el próximo episodio.